Muchas personas se preguntan, ¿cómo puedo demandar la pensión de alimentos? ¿Qué es lo que debo hacer? Existen muchas dudas en cuanto al proceso, a cómo se inicia, y el objetivo de este video es responder cada una de esas preguntas. Voy a crear un tutorial gratuito para que cada una de las personas que vea este video esté en condiciones de saber cómo demandar la pensión de alimentos. Y para lograr eso, vamos a hablar de lo siguiente. Primero, mediación frustrada. Vamos a hablar un poco de ello, ya que tenemos un video completo dedicado a la mediación. Lo pueden ir a ver, es el primer video que se subió al canal. Luego vamos a contestar la pregunta: ¿a quién le corresponde demandar? ¿Qué opciones tenemos para contratar abogados? ¿Cuánto es lo que dura el proceso? ¿Qué son los alimentos provisorios y la importancia de ellos? Y finalmente, ¿cómo se pagan los alimentos? Es importante aclarar antes de iniciar el video que esto no está enfocado para alumnos de derecho, ni muchísimo menos para abogados. Por lo tanto, no sustituye una clase, no sustituye un manual, sin perjuicio que quizás de algo les pueda servir el video. El objetivo principal es ayudar a la gente, acercar el derecho a la gente, que las personas que no están relacionadas con el mundo del derecho puedan comprender a cabalidad el video. Por lo tanto, vamos a hablar en un lenguaje coloquial con palabras sumamente sencillas. Lo primero que debemos tener en consideración es que antes de iniciar el proceso, antes de iniciar la demanda, necesitamos tener un acta de mediación frustrada, es decir, someternos a un proceso de mediación previo. ¿Por qué? Porque la ley así lo exige. Si uno presenta una demanda sin este documento, no vamos a tener ningún resultado. El tribunal va a declarar completamente inadmisible la demanda. Eso, en palabras sencillas, significa que el procedimiento no va a llegar a ninguna parte. Para obtener esta acta de mediación frustrada, lo puedes hacer a través del sistema público o a través de un mediador privado, el cual siempre es mucho más rápido. Les recomiendo ir a ver el video de mediación, ya que ahí está todo muy explicado. Ahora que ya completamos el paso número 1 y tenemos en nuestras manos el acta de mediación frustrada, es pertinente saber quién es la persona indicada para demandar la pensión de alimentos. Y para responder esta pregunta debemos distinguir si el demandante tiene más de 18 años o tiene menos de 18 años. En el caso del que sea un niño, niña o adolescente menor de edad, deberá demandar el padre o la madre quien tenga el cuidado personal en su representación. Recordemos que la pensión de alimentos es un derecho que tienen los niños, no los padres. Y en el caso que la persona demandante sea mayor de edad, es decir, que tenga más de 18, le corresponderá demandar a él personalmente o ella, ya que tiene la legitimación activa para hacerlo. Hacer esta distinción es súper importante, porque muchas veces en la práctica se da que una persona que cumple 18 años quiere demandar pensión de alimentos, pero la mamá o el papá no quieren, porque jamás demandaron considerando que no era necesario, porque él o ella podía encargarse completamente de las necesidades del hijo o hija. Si este es el caso, es importante que sepas que una vez cumplidos los 18 años, no necesitas la autorización de tu madre o tu padre para poder demandar, y puedes hacerlo siempre y cuando se cumplan con los requisitos legales para poder demandar la pensión de alimentos. Ahora que ya conoces quiénes son las personas que pueden demandar y que para hacerlo vas a necesitar un acta de mediación frustrada, nos toca el paso número 3, la selección de tu abogado o abogada. Porque para demandar la pensión de alimentos vas a necesitar sí o sí la asesoría letrada. No puedes hacerlo por tu propia cuenta. En este caso tenemos varias opciones y va a depender de tu realidad y de tu situación económica. Vamos a partir por la primera. Corporación de Asistencia Judicial. Si tu situación económica no es muy buena y no te permite contratar a un abogado particular, puedes acudir a una corporación donde en general sus servicios son bastante buenos, se obtienen resultados. Sin embargo, la espera podría ser bastante larga, ya que normalmente están saturados. En segundo lugar, aquí va a depender si es que tu ciudad tiene o no una clínica jurídica de alguna universidad. En este caso te puedes acercar a la universidad a preguntar si es que tienen clínica jurídica y te van a atender también de forma gratuita. Ahora, los que llevan estos casos son normalmente estudiantes de quinto año que siempre están supervisados por un profesor. Y finalmente, si es que tu situación económica te lo permite, está la opción de contratar abogados particulares. En este caso, la ventaja que tienes es que contarás con profesionales con experiencia en el rubro
y que podrás tener una comunicación directa con ellos, agilidad de los tiempos, agilidad en el proceso, y no tendrás que estar esperando mucho tiempo para poder resolver tus dudas. Y hablando de abogados particulares, si esta es la opción que escogieron para tramitar su causa, nos pueden escribir al WhatsApp +569 4280 7796 y con mucho gusto nos vamos a encargar de gestionar tu causa. Una vez aclarado esto, nos toca resolver la siguiente pregunta. ¿Cuánto dura el proceso? ¿Cuánto dura un juicio de alimentos? ¿Será verdad que dura 2-3 años? Y la verdad es que no. Esto es un mito que está completamente alejado de la realidad. Los procesos de alimentos son bastante rápidos de tramitar. Quizás para ustedes lo encuentren una eternidad, porque de todas formas el promedio oscila entre los 4 u 8 meses. Sin embargo, 4 u 8 meses para un proceso judicial es muy poco tiempo. Consideren que antiguamente estos procesos podrían durar efectivamente 2 o 3 años sin ningún problema. Y ahora, ustedes se preguntarán, ¿de qué dependerá si dura 3 o si dura 8 meses? Y la verdad es que el 90% de las causas de alimentos se solucionan al tercer o cuarto mes en la audiencia preparatoria a través de una conciliación. ¿Y por qué? La respuesta es bastante sencilla. Cuando llegamos a la audiencia preparatoria, normalmente ya está toda la información disponible de los bancos, de los empleadores, por lo tanto, conocemos cuánto es el sueldo o los ingresos de la persona a la que están demandando y también más o menos podemos conocer cuáles son los gastos que se están argumentando para determinar la pensión de alimentos. Por lo tanto, uno puede proyectar más o menos una cifra. Por ejemplo, si con la documentación incorporada a esa instancia del juicio tenemos que la pensión va a ser entre 450 y 500 mil pesos, normalmente en la audiencia preparatoria, en conciliación, se puede negociar un monto más o menos de ese rango, o sea, cerrar por, 480 mil pesos. Y así nos evitamos ir a la audiencia de juicio y generar todos los gastos que eso conlleva. Y yo sé que ahora muchos se están preguntando, ¿y qué pasa con la pensión de alimentos mientras se desarrolla el juicio? ¿El niño no recibe nada hasta que se termina todo y exista una sentencia? Y la verdad es que no. Afortunadamente no funciona de esa forma. Existe una figura jurídica que se llama alimentos provisorios. Los alimentos provisorios, tal y como su nombre lo indica, lo vamos a entender como una pensión de alimentos transitoria. Es decir, que se establece mientras dura el procedimiento hasta que se dicte la sentencia definitiva. Normalmente el monto de los alimentos provisorios es un poco menor al monto que uno demanda y al que se obtiene finalmente a través de una sentencia. Y para darme a entender de una mejor forma, lo voy a graficar con un ejemplo real de una pensión de alimentos que terminé de tramitar hace un par de días. La demanda inicial fue por 480 mil pesos. La sentencia definitiva fue por 450 mil pesos, lo cual está bastante bien. Y los alimentos provisorios fueron de 300 mil pesos. Eso quiere decir que durante la tramitación del juicio, el niño recibió el monto de 300 mil pesos. Y una vez que se dictó sentencia, ese alimento provisorio de 300 mil pesos se convirtió en la pensión definitiva de 450 mil. Y ya llegando al final de este video, nos toca responder la pregunta de cómo se paga la pensión de alimentos. Y la regla general es que sea pagada por unidades tributarias mensuales, es decir, en UTM. Esto con el fin de proteger al niño de la inflación, ya que en UTM la pensión se va reajustando mes a mes y normalmente va subiendo. Ahora, la modalidad de pago es la retención judicial. Esto quiere decir que es el empleador del demandado quien tiene que descontar del sueldo la pensión de alimentos y pagársela al niño o niña. Esto es un descuento por planilla, lo podemos entender perfectamente de esa forma. Y ya llegó el momento de despedirme de ustedes, gente de YouTube. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video, por escribir tu comentario, por compartirlo, por darle tu like y por suscribirte. Si aún no te suscribes, hazlo, es gratis y me va a ayudar bastante. Si tienes alguna duda de este tema o de cualquier otro relacionado con el área del derecho, déjala en la cajita de comentarios y con mucho gusto te voy a responder. Si la pregunta es interesante y amerita una respuesta muy larga, te voy a hacer un video exclusivamente para ti para poder resolver esa duda que tienes.
Nos vemos la siguiente semana con un video.